Hola, un saludo especial para todos ustedes. Bienvenidos a esta charla introductoria de este primer nivel de astrología. Un saludo especial a todos los que nos escuchan y lo hacen en tiempo real, como también a todos aquellos que lo harán posteriormente a través de las diferentes aplicaciones y a través de los diferentes mecanismos que hemos dispuesto para que este curso llegue tanto en tiempo real como posteriormente. Una de las grandes ventajas, por supuesto, de el uso de las herramientas virtuales. Pues bueno, este curso en cuanto a la introducción de la astrología es en realidad un curso que desde hace muchos años yo vengo impartiendo, ya alrededor de 17 años, 18 años, tiempo desde el cual con regularidad se enseña la astrología y se ha hecho a lo largo de diversos grupos, generaciones, personas que han encontrado naturalmente en la astrología no solo un estilo de vida, sino una forma de autoconocimiento muy profunda. Este curso en realidad es una invitación a todos aquellos que de alguna u otra manera siempre me han expresado la inquietud de tomar un curso virtual. Naturalmente ya en tiempos anteriores tuvimos ocasión de realizar eh, cursos de astrología virtual naturalmente. Y bueno, tras muchas solicitudes y tras muchas inquietudes al respecto, pues he decidido nuevamente iniciar un curso de astrología virtual, el que espero naturalmente pues nos permita abordar una ciencia milenaria, extraordinaria, profunda y que naturalmente pues una vez llegamos a ella reconocemos el impacto, el amor y por supuesto la profundidad que representa la astrología. De modo tal que, bueno, sean todos bienvenidos y damos inicio formal a esta primera charla introductoria, que pues como todo va a tener unas fases, digamos el curso como tal, o hablar de astrología, o hablar de una enseñanza tan grande como es la astrología, seguramente no solo demanda tiempo, demanda conocimiento, demanda aprendizaje, sin embargo, pues hoy en día la astrología se presenta de una manera práctica, fácil, certera, asequible a todos aquellos que de una u otra manera quieren adentrarse en el estudio de la astrología. Sin embargo, para poder estudiar astrología siempre es importante saber qué es la astrología y saber qué no es la astrología. Finalmente y frente a todo, pues a veces se entiende la astrología como algo, o se le da de pronto una aproximación, o se comprende de alguna manera muchas veces real, otras veces errónea. Por lo tanto, pues la charla de hoy creo que nos va primero a poder clarificar qué es la astrología, en qué consiste este curso, de dónde proviene, cuál ha sido su legado y naturalmente qué es lo que nosotros de alguna manera vamos a obtener a través de este curso. Lo primero es reconocer que la astrología como tal tiene un origen etimológico. Este origen etimológico procede un poco de la palabra como tal. Cuando ustedes leen la palabra astrología, se dan cuenta que la podemos dividir en dos segmentos. Una que dice astro, lo cual hace alusión al astro como objeto celeste. Este objeto celeste puede ser identificado como un planeta, una estrella o cualquier punto del cielo. Y el sufijo lo podemos entender como logía o logia, lo cual procede o nos da a entender que significa lógica o razón. Esa lógica o razón es el conocimiento, el aprendizaje. Por lo tanto, una definición apropiada de astrología sería la lógica o razón de los astros, o el estudio o la lógica a través de los astros. De esa forma, pues es importante entender que la astrología se nos presenta de una manera lógica, de una manera racional, de una manera que a lo mejor estudiarla o aprenderla no requiere, digamos, de una facultad distinta a la lógica. Por lo tanto, todo aquel que de alguna u otra manera quiere estudiar astrología, pues no solo debe tener el interés o quizás la motivación para estudiarlo, sino al mismo tiempo tener el sentido común,
el aprendizaje y la lógica normal, como cuando estudiamos o aprendemos cualquier disciplina en la vida. Sin embargo, pues hay quienes interpretan la astrología como algo psíquico, como algo intuitivo, como algo adivinatorio. De allí que muchas veces tengamos que considerar una palabra como la mancia. La mancia significa adivinación y cuando uno habla de adivinación, pues naturalmente puede llegar a situar a la astrología dentro de un contexto que no es decir, el de algo subjetivo, el de algo que a lo mejor procede de la intuición, o quizás para los que de alguna u otra manera quieren aprender astrología, a lo mejor se preguntan muchas veces si acaso han de tener eventualmente alguna capacidad psíquica excepcional o alguna habilidad sobrenatural para hacerlo. Entonces, claramente la respuesta es no. Nosotros para estudiar astrología simplemente requerimos la lógica, la razón. Por lo tanto, no va a ser necesario tener algún tipo de facultad extrasensorial o algo así por el estilo. Entonces podemos distinguir entre la astrología, que es la lógica o el aprendizaje lógico a través de los astros, y de la astromancia, que sería más bien lo que muchas veces y a través del erróneo uso que se hace a través de los medios masivos de comunicación se hace de la astrología, o sea, se hace como algo adivinatorio, como algo intuitivo, como algo de personas excepcionalmente dotadas. Entonces, este curso pues va dirigido primordial y fundamentalmente a quienes a través de su sentido común quieren aprender un lenguaje ancestral, un lenguaje antiquísimo y que bueno, hoy en día está al alcance de todos. Por lo tanto, pues es la invitación a entender que para naturalmente aprender astrología necesitamos el sentido común y simplemente generar un pensamiento astrológico, usar nuestras facultades normales y por lo tanto reconocer que esta ciencia está naturalmente al alcance. Ahora, cuando entendemos que es lógica, pues evidentemente también vamos a entrar en un terreno en donde tampoco quiere decir que no podamos abordar el lado psicológico del ser humano, el lado espiritual, el lado también intuitivo. Hago esa aclaración en torno a que precisamente la astrología abarca muchos ítems, tanto aquello que para nosotros es verificable, constatable en nuestro día a día, como aún para aquellos fenómenos o situaciones que son muy trascendentales, o sea, nuestros estados espirituales o aún estados emocionales o psicológicos. Entonces, de acuerdo a lo anterior, la astrología sí nos posibilita entender todas estas situaciones, pero llegar a entenderlas o a aproximarnos a ellas lo vamos a hacer siempre mediante la lógica y la razón. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas definimos la lógica o la razón de los astros a través de la astrología. Hemos clarificado que no es, por lo tanto no es una mancia, no pertenece al nivel de la adivinación. También podemos entender que hay palabras muy cercanas al arco astrológico y dentro de este curso pues la idea es irnos familiarizando de una u otra manera con estas palabras. Una de ellas es la palabra zodiaco. Hay muchas aproximaciones al origen también etimológico de esta palabra, sin embargo lo más probable es que proceda también del origen etimológico zoo, que significa animal o animales. Y esto en razón a que naturalmente los signos siempre fueron vistos en el cielo. Y muchos de estos símbolos que los antiguos observaban en el cielo los asemejaban o los aproximaban a la figura de algún animal. Entonces, por eso se dice que zodiaco es ronda de animales. Casi que la ronda que ustedes observarían cuando miran el cielo y no solo observan, digamos, las constelaciones próximas a la eclíptica, que son las habituales y reconocidas desde el punto de vista zodiacal, sino también muchas de las tantas 88 constelaciones, muchas de las cuales casi que en general asemejan o animales o en muchos casos asemejan personas. Sin embargo, pues realmente la palabra zodiaco hace concretamente alusión a esas 12 principales constelaciones que casi que en su totalidad se corresponden a la figura o al simbolismo de un animal. Sin embargo, también pues llama poderosamente la atención que algunos sostienen que la palabra zodiaco también puede llegar a proceder del sánscrito sodi. Este sánscrito originalmente nos dice que sodi es una palabra que para el hinduismo significa camino. Y a mí me encantaría saber que esta también fuese su razón etimológica debido a que justamente la astrología es un
un camino para llegar a algo, ¿no? Para saber quiénes somos, para entendernos, reconocernos, entender de hecho el camino que hemos de seguir y trasegar en esta vida. Entonces, veámoslo como camino, veámoslo como ronda de animales. El zodiaco es eso, un conjunto, digamos, de, en este caso, simbología animal, factores astronómicos que ya vamos a tratar de abordar, que en últimas lo que busca o lo que posibilita realmente es tener un camino de autoconocimiento. Dentro de también las diversas palabras que ustedes a lo mejor, y cada uno lo ha hecho en algún momento cuando ha llegado a la astrología, a lo mejor una de esas palabras que tiene amplia divulgación es la palabra horóscopo. Esa palabra horóscopo también tiene dos razones o raíces etimológicas, a pesar de que lo que hoy entendemos como horóscopo dista de lo que originalmente la palabra sugería, ¿no? Porque hoy cuando uno habla del horóscopo a lo mejor se lo refiere a esa clase de pronósticos que un diario o una publicación hace mensual o semanalmente, en la cual hace una serie de pronósticos para un cúmulo, un sinfín de personas. Bueno, digamos que en realidad la astrología no es eso, no pertenece a ese concepto de horóscopo que hoy, de acuerdo a la divulgación masiva, nos han hecho creer, es decir, nada que ver con pronósticos que a lo mejor alguien o un editor de un periódico o a lo mejor un astrólogo de buenas intenciones hace, pero que deslegitima lo que en realidad es la astrología, porque pues no parece lógico ni mucho menos coherente afirmar en un pronóstico de unas cortas líneas algo que le podría ocurrir a cientos o miles de Aries o Tauros o Géminis, es decir, que la astrología nunca va a estar reducida al horóscopo, o por lo menos al horóscopo como nosotros hoy día lo conocemos. En cambio, sí es bueno saber que la palabra horóscopo anteriormente tenía una definición, y esa definición pues es en realidad totalmente opuesta a lo que hoy entendemos por horóscopo. En realidad la palabra tiene dos orígenes, la palabra oro, que significa hora o tiempo, y la acepción latina que sugiere que es scopein. Acuérdense que de la palabra scopein surgen palabras que en este caso pues scopein significa observar, entonces verán ustedes cómo de observar surgen palabras como el microscopio o el telescopio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso también es el horóscopo, que literalmente significa observar la hora o el tiempo. Y básicamente a través de esta premisa básica es que cuando uno habla de astrología y cuando habla de carta astral, pues hace lo que hicieron los antiguos hace muchos años, observar la hora o el tiempo. Y esa observación de la hora o el tiempo en general siempre estuvo presente desde pues los albores de la humanidad, cuando básicamente el hombre observaba a su alrededor, su entorno, pero fundamentalmente la hora y el tiempo. Para las personas en general o para nosotros en común, observar la hora y el tiempo es básicamente tener en cuenta que una carta astral es el momento o el instante en el cual una persona nace y lo hace justamente en un tiempo, ¿no? Es decir, que pasamos de una generalidad a reconocer que cada individuo nace en un tiempo específico y normalmente quienes habitualmente asisten o toman contacto con la astrología o incluso con cualquier profesional del área astrológica detectan de inmediato que para poder elevar esa carta astral, lo primero que un astrólogo pide es la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, ¿no es cierto? Y a través de eso pues surge un mapa y ese es un mapa astronómico que en realidad contiene o es como la huella de ese momento en el cual el ser humano nace. Ahora, naturalmente, esa lectura o esa interpretación de ese momento es el objetivo del curso. Llevar a cabo esa posible lectura o esa posible interpretación de una manera lógica, coherente, racional, accesible a cualquier persona. Entonces, de alguna manera hoy podemos también entender que la astrología es lógica, que es generadora de conciencia, de un camino, y que para poder tener claridad de ese camino hay que tener en cuenta ese horóscopo, realmente ese horóscopo real, es decir, la observación de la hora o el tiempo. Naturalmente, dentro de esa observación de la hora y el tiempo, los antiguos no solo observaban el nacimiento de una persona, también lo hacían a través del nacimiento de una empresa o de la fundación de un imperio, del instante en que se construía una gran edificación. De hecho, nada en la antigüedad se hacía si de alguna manera no se tenía en cuenta el momento propicio para. De acuerdo a lo anterior,
nosotros haremos de la astrología justamente esa constatación de lo que los antiguos ya vieron y que hoy día, 6.000, 8.000 años de antigüedad que nos preceden, hoy podemos también seguir constatando. Por lo tanto, esta es la introducción a un curso que pues naturalmente va a tener 7 niveles iniciales. Esos 7 niveles son, digamos, las fases dentro de las cuales uno puede obviamente ir aprendiendo a interpretar, leer, entender o comprender ese mapa del nacimiento de una persona. Pero antes, obviamente, de dar esos detalles específicos en cuanto al curso, pues es bueno también hacer un poquito de contexto, poner a la astrología en un contexto, para lo cual a lo mejor aproximarnos a la astrología es aproximarnos a 4 enfoques o fundamentalmente a 4 visiones con las cuales hoy en día la astrología necesariamente puede interrelacionarse, ¿no? Digamos, esas 4 visiones a lo mejor yo las he querido sintetizar y para no hacerlo de alguna manera muy extenso a través de estas 4 posiciones. La primera que podría ser una visión científica, ¿sí? La segunda que puede ser una visión filosófica, una tercera que puede ser la visión psicológica y finalmente una aproximación que incluso puede llegar a abordarse desde el punto de vista espiritual. Entonces, ante ese panorama, naturalmente, hoy la astrología es un compendio, es una aproximación a estos 4 enfoques. La astrología realmente hoy podemos quizás fragmentarla, es decir, pensar que es científica, que es filosófica, que es psicológica y espiritual, pero esa es nuestra posición hoy día, ¿no? Anteriormente no esto era fragmentado, todo eso estaba unido, todo eso estaba interrelacionado, o sea, los antiguos que observaban el cielo lo hacían con ojos de científicos, con visión religiosa y espiritual o incluso con percepción psicológica y hasta filosófica. Sin embargo, y gracias a nuestra evolución, porque los seres humanos evolucionamos y con ello mismo la ciencia o las diferentes escuelas o la manera como nos educa o las sociedades mismas, pues nos hemos acostumbrado a fragmentar, ¿no? Entonces tenemos que buscar una explicación científica, tenemos que buscar una explicación filosófica, tenemos que a veces buscar raíces o raíces psicológicas o hasta espirituales. Y ocurre que pues la astrología en realidad casi que puede llegar a contener las 4 o por lo menos su origen contiene a las 4. Entonces, hoy las fragmentamos, pero en un inicio todo eso que dice ahí era uno, era único. Y es por esa razón que insisto, cuando nosotros estudiamos astrología, no solo estamos estudiando astrología, estamos estudiando un legado ancestral eh, de aproximadamente 6.000 y 8.000 años, que es donde tenemos las evidencias más palpables o tangibles, aunque incluso en la época del Cromañón, por ejemplo, se han encontrado restos del hombre primitivo en el cual se inscribían tablillas, ¿sí? Que se conjugaban con el arte rupestre, por ejemplo, y allí se detallaban exacta y cíclicamente, por ejemplo, las fases, posiciones lunares, y hablamos de hace 35.000 años. Sin embargo, la astrología, como herencia y como legado, pues la estamos abordando aproximadamente con una herencia de unos 6.000, 8.000 años, y por lo tanto entonces es natural y coherente que todo un conocimiento tan amplio y tan vasto a lo mejor no solo daría, y siendo muy realistas para abordarlo en 7 niveles, pero por lo menos sí para entender que esa ciencia madre, como era llamada antiguamente, pues hoy día pues la podemos entender, la podemos comprender y la podemos llevar a un lenguaje accesible, la podemos llevar a un lenguaje que nos resulte coherente, la podemos llevar de una manera en la cual nos resulte familiar y pues, insisto, gracias a la evolución y a nuestros avances tecnológicos, pues ya de hecho no necesitamos a lo mejor tener o poseer extraordinarios conocimientos o incluso cálculos matemáticos, como lo harían a lo mejor los astrólogos renacentistas o medievales, cuando para justamente ser astrólogos, pues tenían que primero ser matemáticos, ¿no? Entonces, prueba de hecho era, por ejemplo, Johannes Kepler o Tycho Brahe o muchos más, que en sus épocas, pues naturalmente, cuando estudiaban astrología, pues lo primero que tenían era que saber calcular posiciones reales astronómicas. Al menos hoy pues ya no tenemos esa dificultad. Hoy ya tenemos la posibilidad de que mediante nuestros ordenadores, nuestros programas de astrología o cualquier simple computador o dispositivo podamos hacer un cálculo que no nos va a llevar más de un minuto. Y por lo tanto, pues hoy al menos ese factor tan complejo que para el hombre anterior era bien difícil como era el tiempo,
hoy al menos lo podemos usar a nuestro favor, dado que pues, no necesitamos mayores, digamos, cálculos para hacer o representar o graficar ese cálculo astronómico. Y básicamente lo que necesitamos es más bien leer o interpretar ese gráfico. Sin embargo, pues ese va a ser el objetivo, poder leer e interpretar ese gráfico. Y a lo mejor, insisto, pues para saber de lo que hablamos y para saber qué es la astrología y para saber qué no es, pues de alguna manera hemos de situarla, hemos de ponerle contexto. Y ese contexto en astrología se corresponde a cuatro visiones. Insisto, cuatro visiones que son la visión científica, filosófica, psicológica y espiritual, de la cual la naturaleza astrológica se ha nutrido y que hoy la fragmentamos, pero para el hombre antiguo, de hace 6.000 u 8.000 años, se correspondía a una sola realidad. Por lo tanto, quiero de inmediato que despleguemos o que ustedes puedan llegar a observar la siguiente imagen. Esa siguiente imagen nos va a ilustrar un poquito más ese contexto universal con el cual la astrología se ha nutrido. Entonces, veámoslo en la siguiente ilustración. Aquí he querido tomar algunas frases que me han parecido profundas, evocadoras, extraordinarias y a lo mejor apropiadas para este curso. Una de ellas procede del pensador y filósofo de origen rumano, Mircea Eliade, quien dice: la sola contemplación de la bóveda celeste provoca un sentimiento religioso. Y es así como Mircea Eliade a lo mejor entendió y comprendió lo que para el hombre antiguo era mirar el cielo. El hombre antiguo miraba el cielo no solamente con ojos de curiosidad, sino lo hacía con sentimiento religioso, con sentimiento místico, pero también con ojos científicos, ¿no es cierto? Quizás y un poco anterior a él, de hace aproximadamente 2000 años, otro gran pensador llamado Hermes Trimegisto, conocido como Hermes el tres veces grande, conocido también por los egipcios como Tot, en ciertas culturas, los fenicios como Cadmus, pero bueno, hoy su legado, y lo entendemos más como Hermes, pues nos proponía una sentencia muy interesante, la cual dice: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero, que lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de abajo es igual a lo de arriba, a fin de que se perpetúe el milagro de la unidad. Esta bella frase pues procede de un libro antiquísimo llamado La Tabla Esmeralda, un libro de procedencia, se cree, de Hermes Trimegisto. Finalmente de esa palabra Hermes, acuérdense que surgen palabras tales como el hermetismo que en Egipto era tan importante, porque lo que en aquel momento eran grandes conocimientos, pues eran herméticos, ¿no? El hermetismo se entiende como un conocimiento que se lega de generación en generación, muchas veces a través de sucesiones discipulares o mediante el verbo y la palabra, o a veces a través de los escritos y la simbología, y eran no muchos los que podían realmente acceder a ella, a ese conocimiento, quizás esa información. Sin embargo, pues una de esas leyes herméticas, porque según el Kybalión, otro libro de gran sabiduría, nos dice que hay 7 leyes herméticas. Sin embargo, en esta sentencia a lo mejor encontramos la ley de correspondencia, que dice que así como es arriba es abajo, o como en la tabla esmeralda lo define Hermes Trimegisto. Y es básicamente lo que hacían los antiguos, porque cuando contemplaban la bóveda celeste, no solo observaron fenómenos en el cielo. Al observar fenómenos en el cielo era natural que deificaran o observaran en ello a sus dioses. Y eso, digamos, se heredó cultura tras cultura. O sea, hace unos 4000 años, el pueblo babilonio daba a esos planetas unos nombres. Posteriormente fueron los romanos, posteriormente los griegos, quienes a esos mismos astros o planetas dieron sus nombres, ¿no? Es muy diferente hablar de Marduk, de Saturno o de Cronos, dependiendo de la cultura. Sin embargo, pues aunque las diferentes culturas dieran a estos planetas diferentes nombres, pareciera que su contenido, su esencia era la misma, ¿no es cierto? De allí que se construyeran en las diferentes culturas, tanto orientales como mesoamericanas, se construyeran unas especies de estructuras extraordinarias, muchas veces pirámides o zigurats,
en los cuales no solo se montaron observatorios, digamos, esos observatorios posibilitaban ya al hombre observar esos cielos, eh, obtener, digamos, coordenadas o hacer cálculos muy precisos y matemáticos, sino también veían en esos movimientos de los astros manifestaciones o expresiones de Dios, ¿no? Y por lo tanto también estos lugares eran santuarios, digámoslo de alguna manera, religiosos o espirituales. Entonces en aquella época naturalmente lo que hoy llamamos ciencia y religión, por ejemplo, estaba unido. Y de acuerdo a lo anterior, pues los astrólogos y observadores antiguos, pues lo que hicieron fue primero observar, observar, observar. Fíjense que desde que comenzamos esta charla hemos hablado de la palabra observación. Y es que de alguna u otra manera, si lo queremos ver desde el punto de vista científico, la astrología nunca surgió mediante una teoría o una creencia, ¿no? Eso es lo que a lo mejor nos diferencia, es decir, la astrología siempre fue un acto observacional. ¿Por qué digo un acto observacional? Porque quien en aquel momento miraba el cielo, en esa persona a lo mejor observar el cielo sí provocaba un sentimiento religioso, pero lo más sorprendente era que cuando veían el cielo muchas veces observaba fenómenos en la Tierra. Y ahí acogemos esa ley de correspondencia, es decir, quizás en una simple observación astronómica de la Luna no solo se detectaban, por ejemplo, fases, no solo se detectaban mareas, sino muchas veces se observaba en el hombre agricultor cómo ciertas épocas le resultaban más propicias para la siembra, quizás otras para la recogida, otras quizás no tan adecuadas para ciertas labores. Incluso hoy día lo sabemos, ¿no? Fíjense ustedes lo extraordinario cuando observan una luna llena y quienes de alguna u otra manera están cercanos a los hospitales refieren cómo los niveles muchas veces de nacimientos, pero también de accidentes o a veces de homicidios o de alguna manera suicidios aumenta, ¿no? Y muchos saben, y quienes lo hacen a nivel del trabajo de hospitales, reconocen que hay una especie de correspondencia entre un fenómeno que muchas veces es observable en el cielo, pero que pues trae unas manifestaciones en la Tierra. O incluso cuando algunos afirman que, bueno, sí hay mareas, las mareas por naturaleza pues afectan nuestros mares y el agua. Y dicen, vaya, ¿qué nos va a afectar este fenómeno en una marea si nosotros pues no hay nada que nos demuestre fisiológicamente tal injerencia? Sin embargo, resulta sorprendente cómo pues el planeta Tierra, en vez de llamarse Tierra, debería llamarse el planeta agua, ¿no? Debido a que somos 70% agua y un 30% rocoso como nuestro sistema óseo. Entonces es lógico pensar que cada vez que hay una marea, pues no solo esa marea se está librando en los mares, internamente los tenemos. Y prueba fehaciente y experimental es que quienes naturalmente experimentan cirugías en ciertas épocas de fases lunares, pues dependiendo la fase, muchas veces pues a lo mejor hay más hemorragias o a quienes les han incrustado platino en alguna de sus extremidades después de un accidente saben el dolor que se siente en determinadas fases lunares. O sea, que hoy día nosotros también somos observadores de algo que a lo mejor los antiguos veían, pero que de alguna manera pues empezaron a generar asociaciones. Quizás los egipcios fueron en eso mucho más elaborados y detectaban, por ejemplo, cada vez que la estrella Sirio, una estrella sagrada para, digamos, la cultura egipcia, se elevaba hacia la época de julio, posterior al solsticio del mes de junio, al solsticio de verano, pues naturalmente anunciaba la elevación del Nilo y por lo tanto era la época de la fertilidad. Y ellos al observar que cada vez que en el cielo, por ejemplo, había un eclipse o había una alineación, ¿sí? Pues encontraban que posteriormente se daba ya no solamente un fenómeno o meteorológico, ¿sí? O no solamente se daba un fenómeno cultural, sino muchas veces observaban acontecimientos en la Tierra. Por lo tanto, no es extraño de leer, por ejemplo, que en libros hasta de origen religioso, porque los libros religiosos realmente están alimentados de fuentes astronómicas o astrológicas, se hable de los Reyes Magos de Oriente, ¿sí? Y que precisamente buscaban la gran estrella. Hoy por fuentes históricas y por estudios profundos reconocemos que esa alineación o esa estrella era la conjunción Júpiter-Saturno. Esa es una conjunción que se da cada 20 años y naturalmente para que ocurran determinados signos a veces tiene que pasar un determinado lapso de tiempo. Pues bueno, hoy encontramos que la famosísima estrella era una alineación, una conjunción Júpiter-Saturno. Curiosamente,
para los pueblos de Oriente en aquella época eran naturalmente los pueblos babilonios. La tradición babilonia enseñaba a través de sus observaciones del cielo o con grandes sigurats que eran tierras de astrólogos, de observadores. Es decir, que los antiguos ya no solo estaban en capacidad de observar fenómenos climatológicos, sucesos personales, sino incluso acontecimientos globales. Entonces, cuando me preguntan o cuando me hablan de dónde surge la astrología, pues la astrología siempre surgió como observación. Es decir, y en ese orden pertenece como a la física, ¿no? Primero se observa un fenómeno y después se buscan las teorías o el porqué. A diferencia de otros conceptos donde a veces se teoriza, pero no hay una, digamos, explicación experimental. Por lo tanto, pues la astrología pertenece al hombre observacional, al agricultor, a la persona que detectaba esa ley de correspondencia que allí observamos. Vamos a ver unas bellas imágenes a propósito de esa ley de correspondencia. Por ejemplo, estas son tres estrellas muy famosas, se llama el cinturón de Orión y creo que todos ustedes en algún momento lo han podido divisar en el cielo. Estas tres estrellas también son llamadas las tres Marías o los tres Reyes Magos. Este cinturón de Orión forma una alineación ligeramente inclinada que coincide con la posición de las tres pirámides de Giza en Egipto, por ejemplo. Coincidencia esta que fue descubierta en 1948 por Robert Bauval, ingeniero y escritor aficionado a la astronomía y la egiptología. Según la creencia de los egipcios, Orión era un aspecto de Osiris, el dios que precedía el tribunal del juicio final, y uno de sus dominios se hallaba en el Duat, o también llamado inframundo celestial. Entonces es interesantísimo observar que, por ejemplo, ellos construían sus pirámides, edificadas justamente en un momento específico, pero en perfecta alineación. Y esta sería también una representación de ese fenómeno, de esa ley de correspondencia, ¿no? Quizás es muy interesante y muy bella la correlación que ustedes aquí pueden observar. Pero no solamente podemos hablar de la cultura egipcia, lo haríamos con uno de los monolíticos más antiguos que pues, está ubicada en el Reino Unido, concretamente en Inglaterra, y es el famosísimo monolítico de Stonehenge, quizás uno de los calendarios solares y lunares más antiguos que tenemos. Data aproximadamente de unos 4.000, 5.000 años y pues la precisión con la cual permite, por ejemplo, calcular equinoccios, solsticios, fases lunares, eclipses, es sorprendentemente exacta. Quizás hoy con la tecnología la diferencia es apenas de escasos segundos. Este monolítico fue construido precisamente por hombres antiguos que veían en el cielo y en la importancia de los ciclos algo muy importante. Y eso de los ciclos, vaya que sí es fundamental, porque la astrología es observacional, nos permite identificar fenómenos que se suscitan en el cielo y que tienen resonancia en la Tierra, pero que también nos habla de los ciclos, porque fundamentalmente lo importante del hombre antiguo era el aprovechamiento consciente de los ciclos. Si no se usaban adecuadamente los ciclos, pues naturalmente era una pérdida de tiempo, de inversión. Entonces, reconocer épocas de luz para un cazador era fundamental, pero también reconocer épocas propicias para la vendimia cuando se recogía el vino, o reconocer épocas fundamentales para emprender una batalla. Hoy a lo mejor salir de una ciudad a otra es cuestión de tener el tiempo, la disposición o incluso el dinero, pero antiguamente emprender un largo viaje era peligrosísimo. Entonces, los ciclos entrañan muchas situaciones, desde el inicio de una empresa, desde la creación de un trabajo, desde el comienzo de una relación. En eso empleaban perfectamente los antiguos la astrología. Bueno, este extraordinario monolítico, quizás bajo esta imagen, quizás astronómica, ilustraría no solo cómo se ve el monolítico, sino algunas de las constelaciones, ¿no? Bueno, son imágenes extraídas de la web que me ha parecido importante compartir con ustedes. Este es un sigurat mesopotámico de aproximadamente 4.000 años también, en el cual pues los pueblos babilonios o mesopotámicos, Babilonia, Asiria, construían, ¿no? Y ellos en estos templos pues no solamente detectaban posiciones planetarias, sino naturalmente daban cuenta de los sucesos que en ese momento eran importantes, los sucesos del rey. De esos sigurats mesopotámicos, pues también tenemos aquí relación mesoamericana. Cuando vemos, por ejemplo, en Teotihuacán, en México, por ejemplo, la pirámide del Sol,
que es esta que se aprecia, pero también en esta zona está la pirámide de la luna, en las culturas mayas ni se digan. Para los pueblos mayas y aztecas era fundamental la observación de un astro que anunciaba sus ciclos, por ejemplo, la elevación de Venus o sus ciclos celíacos eran demasiado importantes en la medición de muchos de sus procesos. Bueno, entonces nótese que esto de la observación de los cielos es un legado ancestral y naturalmente allí se une la ciencia, que es la primera base de la, digamos, de la que fue la astronomía, lo que hoy llamamos astronomía, con posteriormente otras ciencias como la física o quizás la química, en donde pues básicamente lo que el hombre inicialmente incorporó fue observación de los cielos. De allí que siempre que el hombre dirige su mirada a los cielos está obviamente buscando sus dioses. Y en ese orden de ideas, pues cada uno de estos observatorios a lo mejor buscaba un acercamiento con dichos dioses. De alguna manera, ese concepto observacional, físico, matemático, de las primeras bases o simientes de lo que hoy llamamos astronomía se dieron en ese momento, como también se dieron los primeros avances en términos espirituales, religiosos o psicológicos, porque fíjense que ustedes verán en cada dios o en cada personificación no solo un principio. Cuando se habla, por ejemplo, de Zeus, que es un planeta extraordinario, es la representación del dios del Olimpo, el más grande de todos, Zeus, conocido por los romanos como Júpiter, conocido en India como el Gurú, que es el protector, y así cada una de las culturas daba un nombre. Pues es muy interesante y bello detectar quizás cómo ese planeta Júpiter en astrología, pues no solamente es un planeta que se puede medir e identificar matemáticamente, sino que arrastra toda una simbología ancestral de 6.000 años, en los cuales lo podemos reconocer desde Zeus, desde Thor, por los escandinavos, desde el gurú hindú, ¿no es cierto?, hasta nuestro Júpiter romano, y encontrar no solo la imagen de un dios, pero también unas características que en una carta astral son evidentes, ¿no? Lo que representa Júpiter para una persona, lo que es la fe, la alegría, la expansión, lo grande, el protector. Bueno, nunca esos símbolos estuvieron más alejados de la realidad. De allí que muchas veces se construyeran mitos, ¿no? Y los mitos nos hacen una aproximación a una búsqueda filosófica. Se dice que no hay mitología que no sea elaborada a partir de un hecho real. Básicamente porque estos mismos pueblos encontraron en los mitos unas verdades muy profundas que querían perpetuar a través de enseñanzas. Y por eso es que hoy en día en nuestra cotidianidad esos mitos están a nuestro alcance. Reconocer que muchas veces, conscientes o no conscientes de ellos, reactualizamos esos mitos en nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque los mitos son verdades muy profundas que han quedado legadas mediante símbolos, ¿no? Pues fíjense ustedes que cuando uno llega a la astrología, lo primero que hace abordajes de esos mitos, de esa mitología en nuestra vida cotidiana, de cómo esos símbolos o esas verdades o esos dioses que yacen dentro de nosotros necesitan ser concientizados, exaltados y comprendidos. Bueno, esta es una aproximación. Sigamos un poquito abordando algo del origen de la astrología, insisto, llamada ciencia madre. Para otro gran pensador, filósofo y matemático como Pitágoras, los números son principios absolutos en la aritmética, principios aplicados en la música, magnitudes en estado de reposo en la geometría y magnitudes en movimiento en la astrología, sirviendo todo esto simultáneamente como medidas que determinan la naturaleza de las cosas. De acuerdo con esto, el sistema solar es una cuerda vibrante, produciendo cada planeta la nota que le corresponde y emitiendo, entre otros, toda una gama infinita de sonidos que se ha denominado la música de las esferas. Por eso empezamos a hablar del concepto de la armonía, ¿no? Porque los antiguos no solamente buscaron en el cielo algo fragmentado, sino lo quisieron unir al todo. Unieron lo que en ese momento eran 7 planetas visibles al ojo humano y a cada uno de ellos a lo mejor le asignaron el nombre de uno de los días de la semana, ¿no es cierto? De allí que nuestro lunes recuerde la luna, ¿no? Ya sería un poquito más cercano si lo viésemos o lo leyéramos del inglés, del anglosajón, con Monday o día de la luna. Y así cada uno de los días ha sido asignado, se asignaba, por ejemplo, a un planeta, pero también cada una de las 7 notas musicales, cada uno de los 7 colores principales del espectro, en fin, siempre esa
interrelación del todo con el todo, la encontraron y la explicaron bellamente, ¿no es cierto? Pero, pues bueno, si la astrología hemos denominado es antiquísima y se ha llamado ciencia madre, pues hoy la astrología es lo que contemporáneamente podría llamarse astronomía, solo que los antiguos astrónomos pues eran astrólogos, porque no solo veían la posición matemática y real de los astros, sino que de alguna manera interpretaban esos símbolos y esos movimientos. Hoy podríamos afirmar que los astrólogos nos diferenciamos de los astrónomos porque el astrónomo simplemente observa en el cielo la posición de un planeta o en sus búsquedas de exoplanetas o galaxias, pues lo hacen bajo la observación natural del científico, pero desvirtúan cualquier símbolo o interpretación. Eso en la antigüedad no existía, ¿no? Por eso, en la Edad Media, quienes fueron grandes, llamémoslo astrónomos, pues eran astrólogos, como por ejemplo el gran Johannes Kepler, ¿sí? O Tycho Brahe, que entre otros pues fueron el primero, Kepler, el descubridor, llamémoslo, de las famosísimas leyes del movimiento. Posteriormente Tycho Brahe pues fue el primero casi que en datar exhaustivamente posiciones de planetas que dieron precisamente o permitieron o posibilitar precisamente a Johannes Kepler su compendio de las tres leyes del movimiento que posteriormente magistralmente Newton podría abordar cuando con el descubrimiento de la ley de gravitación universal, pues naturalmente nos abrió un gran espectro. Para los antiguos, por ejemplo, la magia era un poco la observación de fenómenos que iban más allá. Hoy en día la magia parece que está asociada a la física. Y finalmente cuando hablamos de la física la podemos entender desde lo profundamente grande hasta lo profundamente pequeño, ¿no? Lo profundamente grande como es la física relativista o lo profundamente pequeño como la física cuántica. Y de alguna manera pues hay fenómenos que hoy, si lo miramos desde el punto de la física cuántica, pues nos parecieran demostrar que la materia tiende a existir. Y a nivel subatómico pues realmente si lo queremos abordar racionalmente pareciera más algo mágico. Pues pues quisiera comentarles, mis estimados amigos, que los antiguos magos eran lo que hoy podríamos llamar físicos. Como antiguamente la alquimia era la búsqueda en el mundo de los cuatro elementos. Los alquimistas sosteníamos o sostenían de alguna manera que el mundo estaba compuesto por fuego, tierra, aire y agua, y que casi que estos cuatro elementos constituían la base del quinto elemento, que era el éter universal. Y ellos a su vez asignaron alquímicamente a cada uno de los astros en el cielo una relación a través de un elemento, ¿no? Entonces sostenían que Saturno era la representación del plomo, hasta llegar al Sol, que era el oro, ¿no? Por eso ellos sostenían de alguna manera que la alquimia no solamente era convertir ese plomo en oro, que de pronto y se ha masificado como el objetivo de la alquimia, quizás la alquimia es algo más profundo y más trascendente, que es de alguna manera trascender en nosotros lo que hay de plomo y llevarlo a ese estadio radiante que es el oro. Por eso la alquimia, a través de sus elementos, a través de los tres estados de la deidad que ellos simbolizaban en el azufre, en el mercurio, en la sal, veían los tres principios universales de la deidad. Y bueno, hoy tenemos un legado extraordinario a través de la química. De allí que, pues así se viera antiguamente como por ejemplo, los alquimistas pensaban que era el Sol, la Luna, Venus, Marte, Mercurio. Ya no solo los veían como dioses, sino análogos indudablemente a un metal. ¿Sí? Y por ejemplo, pues pareciera que esto fuera una teoría, pero por ejemplo, cuando hablamos de la Luna y la Plata o la influencia de la Plata, pues insisto, no solo lo podemos referenciar intelectualmente, sino constatarlo. Cuando de alguna manera quienes no solo tienen temas de plata en su cuerpo o platino sienten la influencia un poco de las fases lunares o como antiguamente sentían que el cobre y la posición de Venus era muy importante o el hierro y Marte. Bueno, todo esto tiene una gran cantidad de cosas que pues, por obvias razones no vamos a abordar en este caso, pero sí ponerles un poquito el contexto histórico. Hoy podemos entender, de acuerdo a eso, que ha habido personajes históricos ligados a la astrología. Ya mencionamos a Pitágoras, pero podríamos hacer necesariamente lo mismo con Demócrito, con Platón, con Aristóteles, con Euclides, con Hiparco, con Claudio Ptolomeo. Más recientemente, con Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Galileo Galilei, Johannes Kepler,
el gran Isaac Newton y Carl Gustav Jung, que es un gran psicólogo contemporáneo. Pues bueno, hoy nos interesa detenernos porque esta es una línea que a lo mejor expone a algunos personajes históricos. Faltarían muchísimos y a lo mejor el tiempo no nos daría para abordarlos a todos. Pero hoy en día la astrología se constituye en un sistema coherente basado en posiciones astronómicas. Y gran parte de eso lo debemos a Isaac Newton, ¿no? Gracias a la ley de gravitación universal, ¿no? La ley de gravitación universal es la que nos permite entender cómo los planetas describen órbitas y esas órbitas naturalmente se ajustan a ciclos. Hoy podemos determinar claramente la posición de un planeta, ¿no? La posición del Sol, de la Luna, de Venus, de Marte, en cualquier punto de la carta. Naturalmente, construir esa carta astral o obtener esas posiciones se debe a un principio fundamental, eh, la ley de gravitación universal. De ello ya hablaremos en un instante. Eh, Carl Gustav Jung pues, fue un gran psicólogo, un hombre de ciencia que buscaba a través de la psicología de pronto entender la realidad del ser humano. Sin embargo, él decía que para poder entender el alma no podía usar instrumentos que pertenecieran al laboratorio del científico común, sino su único instrumento era la mente. Y de allí se profundiza mucho en entender o comprender un poquito cómo funciona el ser humano, su origen, la realidad del alma, sus mitos. Y de allí surge una escuela súper interesante de psicología transpersonal donde de alguna manera u otra pues nos da a entender que esos dioses que creíamos perdidos o esos dioses que parecían no existir para nosotros aún existen y lo están a través de nuestros mitos, de nuestros sueños, de nuestro día a día. Pues lo llamativo de estos dos últimos señores es que no solo, pues digamos, de Carl Gustav Jung, pues el hecho de que fuese un apasionado, sobre todo de la alquimia, se dice que en el momento en el que murió se encontraron más de 2000 libros de alquimia. Lo mismo ocurrió con Isaac Newton. Al momento de su fallecimiento se encontraron más de 2000 libros de alquimia. Sin embargo, y pues como hecho anecdótico, más allá de esto que les comento, Carl Gustav Jung, pues de pronto hizo una especie de aproximación en torno a disciplinas paralelas de la astrología, por ejemplo, el tarot, el I Ching, y en medio de todo, pues intentó buscar explicaciones de ese mismo principio de correspondencia, del cual ya mencionábamos, ese principio de correspondencia que dice que como es arriba es abajo. Gustav Jung, a lo mejor haciendo uso un poco de sus observaciones, a lo mejor a ese mismo principio quiso darle el nombre de sincronicidad, ¿no? En el cual él buscaba una especie de interrelación de dos sucesos que convergían en un momento sin aparente lógica y unión. Bueno, todo esto quizás lo menciono a propósito de que, pues para nosotros en astrología es bueno saber ese origen y saber de qué manera vamos a entender la astrología. Entonces, el concepto científico de la ley de gravitación universal es del señor Newton, y a lo mejor, y posteriormente ha habido otros pensadores de los cuales pues no es nuestro objetivo hoy hablar, pero que a lo mejor han hecho que desde el punto de vista científico podamos aportar a la astrología o entenderla también desde la teoría del campo, desde la teoría cuántica, desde la relatividad, desde los hologramas, desde los campos morfogenéticos, etcétera. Todo ello puede ser validado y comprobado. Sin embargo, pues tratemos de pasar a otro contexto. ¿Para qué nos sirve la astrología? ¿Para qué nos sirve o cuál va a ser un poco el objetivo naturalmente de este curso? Ya hemos visto un poquito ese contexto histórico, ¿no? Ahora, ¿para qué nos va a servir? Primero y ante todo, para entender nuestro comportamiento y el de los demás. Es decir, es simple, es sencillo, es accesible reconocer cómo este mapa de nacimiento pues, nos puede generar esa comprensión de entender nuestro diseño, de comprender por qué somos así, de qué manera y a través de qué manera pues en el día a día generamos relaciones, porque pues realmente el ser humano basa su claridad, su armonía o su equilibrio en el marco de sus relaciones. Por eso es una herramienta útil para entender nuestro comportamiento y el de los demás. Para responder esas ya antiquísimas preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Indudablemente para reconocer nuestras zonas de potencialidad y debilidad. Por supuesto, para hacer un claro y exacto diagnóstico de las áreas del ser humano, ¿sí? Lo que normalmente y a todos nos inquieta, lo económico, lo laboral, lo sentimental, la salud, lo espiritual.
naturalmente ideal para la toma de decisiones en cualquier área, y es que la astrología, más que considerarse determinista, porque esa es una palabra que ya en un instante paso a mencionar, nos va a permitir generar conciencia. La conciencia a la cual hago relación es conciencia con NSC, o sea, no conciencia sin S, que es conciencia moral, no, esta es una conciencia de consciente, o sea, de darnos cuenta. Y básicamente, pues el darnos cuenta nos despierta, nos hace reales de este instante. Entonces, ser conscientes es tener un claro diagnóstico de quiénes somos, no solo en cuanto a nuestro comportamiento, no solo de nuestro pasado ancestral, de dónde venimos, de por qué hoy estoy aquí, hacia dónde voy, sino incluso de reconocer y de forma muy concreta cuál es mi diseño, cuál es mi potencial desde lo económico, desde la manera como califico el amor, cómo entiendo el abordaje espiritual, cómo me reconozco como ser humano intelectual, relacional, etcétera. Entonces, hay maneras, hay formas para poder llegar y entender justamente eso que allí se plantea y de una forma simple, de una manera absolutamente racional y que es accesible a cualquier persona. Entonces, también es importantísimo en ese sentido reconocer la toma de decisiones, como los antiguos nunca improvisaron y hoy tampoco, porque no se crea ninguna empresa grande que se respete toma decisiones al azar. Siempre hay un astrólogo que recomienda, sugiere y posibilita el momento adecuado y mejor para la formación de una empresa o para decisiones que lógicamente son muy importantes. Para prever también con antelación características de situaciones futuras y afrontarlas consciente, adecuada y provechosamente. Y en ese orden de ideas, pues la astrología es predictiva. Óigase bien la palabra, predictiva. Pasamos entonces de reconocer quiénes somos, entender un poco y de qué manera a lo mejor la carta astral nos ilustra y nos da el contexto del por qué nacimos en un sistema familiar específico, por qué nacimos en una condición social específica, el por qué nuestra alma muchas veces requiere unos aprendizajes. Ahí quizás llegamos a un abordaje, como decía al comienzo, quizás también filosófico, ¿sí? Entonces, la visión filosófica de la astrología a veces es quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, o sea, porque a veces nací en determinado entorno, ya sea cultural, en determinada nacionalidad, en determinada familia. A veces preguntas que parecieran no responderse fácilmente, a lo mejor la astrología nos las permite clarificar, el entender mucho de esto. A veces esta aproximación también es esotérica, cuando se habla un poco de esa evolución del alma, el por qué de alguna manera, y como dirían en Oriente, necesitamos vivir nuestro dharma, es decir, nuestro propósito en la vida, y a lo mejor también entender una ley hermética, nuestro karma, ¿no es cierto? Porque una de las 7 leyes del Kybalión es la ley de causa y efecto, ¿no? Y el karma entendido como aprendizaje, no como castigo, ¿no? Porque en ese orden de ideas eh, el aprendizaje es necesario y naturalmente nunca el aprendizaje se puede equiparar al castigo, nunca el aprendizaje se puede equiparar a la figura de un Dios que a lo mejor había que complacer y por naturaleza ofrendar sacrificios para evitar que él desatara su ira o su cólera, sino más bien entender que los aprendizajes son de alguna manera necesarios y muchas veces los aprendizajes que nosotros en la vida vivimos no siempre se dan de la mejor manera, a veces se dan mediante crisis, como llamarían en Oriente mediante el Wei Shi, o sea, el peligro y la oportunidad, ¿no? Cuando vivimos un acontecimiento, ese acontecimiento tiene dos posibilidades, de ser vivido como oportunidad, o sea, que esa situación que vivo la puedo calificar mediante la oportunidad, y siempre en nuestras vidas los acontecimientos o las vivencias o los hechos, sean fáciles, difíciles o lo que sea, son oportunidades o peligros. Peligros de hundirnos, peligros de que la crisis nos lleve a un estadio aún más complejo del que eventualmente estamos. Entonces, entender el karma es aprender, tener en cuenta el aprendizaje, lo que somos, generar conciencia, pero nunca se asume esto como castigo. Y en ese orden de ideas, pues la astrología sí comparte la necesidad de entender quiénes somos, hacia dónde vamos, hallar explicaciones, pero lo más importante, ser conscientes, ¿sí?, de cada una de nuestras áreas.
Habitualmente y dentro de los cuestionamientos que se hacen a la astrología, hay dos voces que habitualmente la cuestionan. Generalmente hay voces que lo hacen desde el conocimiento o desde el fanatismo. Cuando es exceso de fanatismo es porque se habla desde la fe, desde la emoción, pero no desde la razón. Y cuando se habla desde la racionalidad, muchas veces lo hacen desde una racionalidad sesgada. O sea, yo no puedo cuestionar algo si no sé cómo opera y cómo funciona. Entonces, hay dos, digamos, vertientes fundamentales de cuestionamiento hacia la astrología. Muchas veces el área científica, pero naturalmente hemos detectado que hay bases científicas y lo vamos a detectar en este curso. Hay bases de fe, pero pues ninguna religión o conocimiento filosófico ha estado desligado a la fe y a la religiosidad. Sin embargo, pues sí es interesante ver que a veces cuando cuestionan a la astrología hay quienes lo hacen y lo hacen muy bien, cuando justamente señalan que la astrología hace que el ser humano no sea responsable. Es decir, que es como si quitásemos responsabilidad de nuestras vidas y la achacásemos a ese planeta, en lo cual comparto plenamente. Es decir, uno cuando estudia astrología no significa desresponsabilizarse o no asumir. Quiero decir, yo no puedo asumir que yo estoy mal en mis finanzas por culpa de Saturno o que me he separado por culpa de Marte. No, quiero que se me entienda. Cuando nosotros hablamos de asumir responsabilidades es lo que vivo, lo que asumo, lo entiendo porque ese principio universal que es Marte, Saturno, Urano, no es algo externo a mí, es algo que ya está dentro de mí. Entonces, por ejemplo, en astrología Saturno es la experiencia, es el miedo, es la responsabilidad. Pero así como el miedo evolucionó para permitirme sobrevivir, si yo no manejo muy bien mi miedo, entonces entiendo el amor como miedo, como temor al abandono, como conflicto. Eso me puede llevar desde los celos, desde la obsesión o del miedo profundo al abandono. Muchas veces reconocer que una crisis de pareja es una crisis, pues es ver no que es por culpa de Saturno, sino por culpa de ese miedo que Saturno simboliza en mi vida. ¿Mm? De qué manera naturalmente yo a través de mis miedos, a través de mis frustraciones, a través de mis heridas, a lo mejor no logro avanzar en la función de pareja. O muchas veces cuando encuentro que económicamente las cosas no me funcionan y de pronto tengo una mala expectación de Marte, ¿será que actúo y después la pienso? Es decir, soy tan rápido y beligerante con mis finanzas. ¿O será que si tengo a Neptuno en mi zona financiera, ese planeta a lo mejor es la mística, la trascendencia, pero la culpa? A lo mejor tengo sentimientos de culpa y si yo no los concientizo, pues mi mundo económico va a estar en conflicto porque no me siento merecedor de poseer recursos o pareja o lo que sea. Entonces, la astrología, insisto, nos da una posición matemática, pero la significación no nos hace desresponsabilizarlos, por el contrario, nos hace conscientes de cómo ese principio que está simbolizado matemáticamente en el cielo, yo lo tengo en mi vida económica, laboral, sentimental, en salud. Una vez yo evidentemente reconozco mis potencialidades y debilidades, las puedo encauzar. Y de acuerdo a lo anterior, gerencio mi vida. O sea, siempre la astrología ha surgido no solo como autoconocimiento, sino como posibilidad de administrar vida. Entonces yo reconozco que puedo ser apto para ejercer determinada labor. Muchas veces y generalmente la astrología es consultada por padres con inquietudes hacia sus hijos, los cuales muchas veces tienen dificultades de orientación vocacional. Fenomenal, fenomenal porque generalmente podemos dentro de la astrología ver realmente lo que nos hace felices, cuál es nuestra vocación, qué nos puede posibilitar desarrollo económico, laboral, afectivo y de salud. Pero esto se debe a que reconocemos mediante la astrología qué clase de semilla somos, porque sería muy difícil pretender dar frutos si no sabemos el tipo de semilla que somos, si es lo que ocurre en nuestras vidas. A lo mejor a lo largo de nuestra existencia hemos querido o hemos deseado o nos han hecho creer que somos semilla de manzana, pero nunca nos dimos cuenta que no éramos semilla de manzana, sino a lo mejor éramos de limón. Entonces, si yo soy semilla de limón e intento dar manzanas, pues a lo mejor trataré de forma frustrada, de forma neurótica o a lo mejor de forma ciega en intentar dar la semilla que no soy. Finalmente, pues nosotros damos la semilla bajo la esencia nuestra, bajo lo cual estamos diseñados y para lo cual tenemos aptitudes. Y en ese orden de ideas es que la astrología se toma como un área administrativa. Reconocer ese diagnóstico, potencializarlo y darle el mejor, digamos, encauce posible.
Nos acerca espiritualmente, por supuesto, porque de alguna manera es el acercamiento a esa totalidad. Cuando el ser humano se integra a su todo, pues evidentemente reconoce la plenitud, pero tampoco se atormenta cuando vienen las crisis, porque finalmente las entiende, las comprende, reconoce la temporalidad de los hechos y el por qué ocurre. Eso no nos exime a sufrir, ¿no? Porque pues a veces en astrología o cuando se estudia astrología se buscaría evitar la crisis. Bueno, yo frente a eso digo, hay cosas que son evitables, otras no, pero lo que podemos es alterar nuestro estado de conciencia, o sea, reconocer que si a lo mejor llueve no lo evitamos, pero podemos sacar el paraguas, o eventualmente nos mojamos, pero pues a lo mejor mi estado o mi percepción del suceso es lo que varía. Me puedo estresar, puedo estar alegre, en fin, quizás el estado lo determino yo. Entonces, pues ahí entramos a un dilemita interesante. La astrología es predictiva, sí, porque la astrología, como diría Edward Deming, todo conocimiento que pretenda ser científico debe permitir predecir. Si no es científico, no predice. Y es lo que ustedes observarían en el día a día. Si algún fenómeno puede ser reproducido, constatado, verificado, se puede repetir de acuerdo a unas leyes. Pues bueno, la astrología siempre fue empleada para predecir, es decir, para visualizar a futuro acontecimientos. Sin embargo, en medio de esa predicción, porque yo creo que lo que nos distingue a los astrólogos de otros buscadores o de psicólogos, terapeutas, es reconocer la influencia de los ciclos, ¿no? Entender ciertas épocas. De alguna manera, pues los antiguos ya veían que en el cielo, cada vez que se unían ciertos planetas, iba a acontecer algunos acontecimientos, valga la redundancia. Sin embargo, pues hoy la astrología mantiene esa capacidad de ser predictiva y entonces cuando uno normalmente llega a entender la astrología como predicción, muchos se aterran, ¿no? Porque dicen, entonces el destino está escrito, entonces yo ya no puedo hacer nada, entonces yo me tengo que quedar con los brazos cruzados porque esperando a que algo ocurra. Pues digamos que el destino es como el diseño, es como la genética, es como la semilla a la cual hacíamos alusión. Lo que pasa es que a lo mejor cada uno de nosotros tiene un camino, por eso la palabra sodi sánscrita me parece extraordinaria. Digo, si yo tengo un camino en esta vida, a lo mejor mi camino que hoy decido yo tomar o mi propósito o el contrato que yo he firmado, a lo mejor requiere unos aprendizajes, ¿no? A lo mejor requiere una nacionalidad, a lo mejor requiere una familia, a lo mejor requiere unas experiencias, ¿no? A lo mejor y por determinadas razones, por más libres que nos creamos, pues finalmente la familia que nos correspondió es la que tenemos. A lo mejor por más de que queramos mediante nuestra voluntad ser libres, pero tenemos que cohabitar con la genética que tenemos, con nuestra condición de piel, con unas habilidades, con unas fortalezas y otras debilidades. O sea, eso es innegable. A lo mejor la astrología nos concientiza de cómo somos y cuál es nuestro diseño. Y es posible que si entendemos ese diseño, pues entendamos en parte nuestro destino. Sin embargo, pues tampoco quiere decir que todo esté escrito, porque el destino es como el camino que cada uno elige para llegar a un norte o para llegar a un destino. Ese destino a lo mejor lo podemos hacer guardando las proporciones a pie, en bicicleta, en avión, con GPS, con Waze o con intuición. Lo podemos hacer de muchas maneras. Pareciera que el destino es llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Sin embargo, pues algunos tendrán que llegar mediante la trocha o mediante caminos no muy adecuados, otros a lo mejor lo harán mediante la mejor vía. Quizás a eso apunta la astrología, a reconocer que si bien hay una base de destino, no es toda. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos elegir el camino más apropiado, la ruta mejor, sí, evitarnos a lo mejor experiencias, algunas, otras no, pero a lo mejor tener la conciencia para optimizar mi vida en función de. Por eso frente al destino hay una condición relativa. En parte sí, en parte no. ¿Hay algo que ya viene predispuesto? Sí, pero dentro del camino y el norte que debemos de elegir tenemos variables, tenemos libertad, podemos elegir. Entonces ahí también se hace de la astrología nuevamente gerencial, porque ahí dice, para prever con antelación características de situaciones futuras y afrontarlas consciente, adecuada y provechosamente. Es decir, si en determinado ciclo estamos en una época invernal, pues con el invierno pues tenemos la posibilidad de mojarnos, de que se nos inunde la casa. Bueno, el destino no quiere decir que me cruce de brazos y no haga nada, ¿no? El destino más bien sugiere que de alguna manera yo puedo impermeabilizar
puedo reconocer o tomar medidas para que cuando eso ocurra me tome preparado. Y si al menos lo hago desde esa preparación física, a lo mejor también psicológica, para que cuando vea muy gris y sombrío el panorama no entre en depresión, o si lo hago temporalmente, o reconozca el porqué y la experiencia que a mí la crisis me está dando. Entonces tampoco pretendemos evitar muchas situaciones, pero aprovecharlas, prevenirlas, minimizarlas. Cuando por el contrario es algo muy bueno, tampoco es decir me cruzo de brazos porque todo lo bueno va a ocurrir. No, por el contrario hay épocas más apropiadas para fortalecer determinadas decisiones, aplicar a trabajos, ¿m? Aprovechar ventajas que se pueden desprender de lo laboral, de lo profesional, de los viajes, de los estudios, ¿de acuerdo? Entonces, pues de alguna manera, la astrología es eso, administración y gerencia de vida. Finalmente, pues uno estudia astrología con varios fines. Unos, o en general las personas a las cuales yo he enseñado desde hace muchos años, muchos lo han hecho por razones de autoconocimiento y es válido. Realmente en la medida en que uno estudia astrología, lo hace como manera de autoconocerse, de entenderse, de clarificarse, de reconocer sus ciclos, de entender su vida, etcétera. Otros, de hecho, lo pueden hacer como una profesión. Por eso la astrología se puede hacer de ella una profesión moderna, prestigiosa, que nos da la seguridad de también vivir y vivir bien si ese es el objetivo. Ahora, pues hay mucha gente que la ejerce, otros que no. Pero alguien puede estudiar música y no ejercerlo, pero igual su conocimiento está. Alguien puede ser médico y no ejercerlo, igual sabe de lo que le están hablando. Entonces, de alguna manera el que estudia astrología ya tiene estudio para la vida. Bueno, finalmente, y antes de ir a las posibles preguntas, porque yo sé que son muchas, hay unos conceptos básicos que yo no puedo dejar de abordar antes de, pues, dar un poquito cuáles pueden llegar a ser los lineamientos de este primer nivel. El primer concepto básico es el ser humano es un habitante del sistema solar, desde su nacimiento en un lugar y tiempo específico. Eso ya lo clarificamos al comienzo cuando decíamos qué es la palabra horóscopo. Entonces, nuestro vecindario, nuestro lugar es el sistema solar. Por eso, para poder calcular ese instante, se usa o se pueden usar software que hoy en día pues son muchos de ellos disponibles, gratuitos, o son de uso comercial o pago, no importa. Ya no tenemos un impedimento, digamos, en cuanto a la posibilidad de hacer ese cálculo, se tenga o no se tenga conocimiento matemático. En ese mapa del cielo, pues realmente o en ese instante va a quedar reflejado ese diseño de esa persona. Ahora, ¿qué usamos en astrología? Se usa astronomía de posición. Esa astronomía de posición se fundamenta básicamente en las leyes de gravitación universal de Newton, la cual nos permite hoy observar la posición de un planeta en el cielo, pero poder predecir en unos cuantos años, cientos o miles, en dónde estará un determinado planeta, Urano, la Luna, Venus, Marte, porque esos planetas naturalmente se pueden predecir previamente, porque en la ley de gravitación universal nosotros podemos con rigurosidad saber que la Luna después de 28 días volverá a su posición natal, ¿sí? O podemos predecir en determinados momentos cuando habrá equinoccios y solsticios, porque esa misma ley de gravitación universal permite que el Sol esté en el centro y nosotros en la Tierra giremos en torno al Sol y lo hagamos en órbitas definidas. Y nuestros tiempos de movimiento son tiempos de 365 días, 6 horas, ¿no? Y eso es predecible, esas 365 días, 6 horas y 23 minutos. Pues esa es nuestra traslación en torno al Sol. La traslación, por ejemplo, de Marte es de aproximadamente 12 años, la de Júpiter es de 12, la de Saturno es de 29 y medio, la de Urano es de 84. Bueno, todos los planetas pueden medir o se pueden medir matemáticamente su traslación. Entonces pasamos a un contexto muy importante. Los sucesos del ser humano se pueden clasificar, ordenar e identificar en el tiempo. O sea, no hay nada en la vida de un ser humano que no se le pueda llamar suceso. Todo absolutamente es un suceso. Un suceso es casarse, un suceso es tener un hijo, un suceso es tomar este curso, un suceso es recibir una llamada, dormir, absolutamente todo es un suceso. Sin embargo, si nosotros pudiéramos clarificar el momento de, pues se podría decir que los sucesos ocurren en el tiempo, ¿de acuerdo? Los sucesos de nuestra infancia no son los mismos de nuestra adultez, no van a ser los mismos de unos 10 o 20 años después, de nuestra vejez, etcétera. Por eso la astrología permite clarificar acontecimientos, sucesos y tomar de ellos lo mejor, potencializar algunos, minimizar algunos otros. Si nosotros incluso diésemos definiciones del tiempo, que es nuestra cuarta dimensión,
Pues el tiempo lo podemos medir, ¿no? Sí, a pesar de que el tiempo es relativo también, ¿no? Es relativo en cuanto a que el tiempo es el tiempo, pero es relativo. Es decir, pues si tenemos un profundo dolor, el tiempo se nos hace eterno. Si algo nos resulta placentero, a lo mejor va más rápido, ¿no? Bueno, ese es un estado relativo del tiempo. Sin embargo, al tiempo al cual hacemos alusiones a la edad, ¿no? A los años. Y los años y el tiempo nosotros lo medimos bajo variables astronómicas. ¿Cuál es la variable astronómica? Que cuando alguien dice tener 33 años, puede decir tengo 33 años o 33 traslaciones del Sol, perdón, de la Tierra en torno al Sol. Y el que tiene 40 años dice pues tiene 40 traslaciones de la Tierra en torno al Sol. ¿No es cierto? Porque un año en términos de movimientos astronómicos es una traslación. ¿Mm? Lo mismo cuando hablamos de la hora, pues hablar de la hora de nacimiento es hablar del movimiento de rotación. La Tierra rota y lo hace en 24 horas, ¿no es cierto? Y esa rotación nos permite saber que el Sol está posicionado en el oriente alrededor de las 6 de la mañana y que se está ocultando o poniéndose a las 6 de la tarde en occidente. Bueno, esa es también una posición astronómica, por eso la hora o el tiempo es astronómico. Entonces llegamos a una constatación. Si la ley de correspondencia nos dice que así como es arriba es abajo, y hay maneras verificables de comprobarlo, lo cual hace a la astrología comprobable porque nunca partió de la creencia sino de la observación, podemos definir algo. Los sucesos del ser humano ocurren en el tiempo, pero el tiempo está definido por movimientos matemáticos de planetas que se pueden identificar gracias a unas efemérides o a un programa astronómico. Y esos sucesos que están determinados por esos movimientos planetarios representan situaciones que el ser humano vive. Por esa misma razón se sostiene astrológicamente que los sucesos de los seres humanos son predecibles. Entonces, de allí que la astrología permita predecir, y si permite predecir, pues la podemos asociar a un conocimiento científico, comprobable y verificable. Por supuesto, no hablamos de ciencia pura, como la matemática. Hablamos porque la ciencia puede ser exacta, medio exacta. Tampoco podemos afirmar que sea pseudociencia, como algunos despectivamente afirman, pero sí podemos decir que es medio exacta porque pertenece también al área de la psicología o de la interpretación, ¿sí? Vamos a manejar un lenguaje, pero lo hace un ser humano. Como todo ser humano, pues obviamente usa su razón, pero lo hace mediante mecanismos de la lógica, mediante un lenguaje. Y mientras exista el ser humano, pues obviamente pueden haber variables del error. Sin embargo, pues la podemos definir, la podemos entender. No se va a usar en ningún caso entonces lenguaje extraño, tampoco definiciones psíquicas o intuitivas, sino simplemente lo que dice ahí, astronomía de posición y leyes del lenguaje. Esas leyes del lenguaje nos van a dar definiciones exactas en cuanto a tiempos, en cuanto a ciclos, en cuanto al diseño de la persona. Bueno, todo eso es naturalmente lo que pues me interesa transmitir, saber un poco qué es la astrología, a lo mejor por eso pues esta primera charla es como una aproximación a qué es esa carta astral, qué es esa carta natal, para qué es, para qué sirve, de qué se trata. Habitualmente esa carta natal uno la ve reflejada de esta manera, o sea que cuando un software calcula ese instante, a lo mejor uno observa la carta astral así, una mezcla de signos, una mezcla de planetas, una serie de áreas de rotación del planeta Tierra en el cual se despliegan sectores. Y bueno, nuestra labor naturalmente se equipara a lo racional en cuanto a leerlo. Por eso leerlo es como quien aprende un lenguaje, solo que este lenguaje, les digo, es antiquísimo, es ancestral. Lo hicieron hace 6.000 años nuestros antepasados y hoy tenemos una herencia y un legado que se perpetúa y que por lo menos en mi experiencia enseñando, me he dedicado a la docencia desde el año 2000 al presente, ya llevo 17 años en esto, pues naturalmente todos los cursos propenden ser prácticos, o sea, lo teórico creo que es esto, obviamente hay unos conceptos teóricos que el curso va a definir, pero pues la idea es que todo conocimiento, todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, pues de alguna manera pueda ser verificado, pueda ser constatado, porque si no lo constatamos, volvemos la astrología también un dogma, ¿no? Un acto de fe. Y uno ante la vida no pudiera o no debería asumirlo todo como un acto de fe. Básicamente la astrología es comprobable, es constatable y para ello hay leyes de lenguaje, hay software que posibilitan hacerlo,
una de las preguntas que habitualmente me hacen, bueno, ¿yo cómo hago para hacer el cálculo? Bueno, hay programas que seguramente en este curso puedo yo sugerirles para que accedan de forma gratuita, otros a lo mejor pues dependiendo ya el nivel o las prioridades se pueden adquirir en el mercado con un costo específico, pero bueno, digamos que las herramientas hoy están, muchas de ellas funcionan en dispositivos, en tablets, etcétera. Entonces, pues digamos que por la parte matemática no tenemos dificultad. Por la interpretación y por la base de este curso, pues digamos que este curso realmente lo he querido compendiar o hacer un compendio que no resulte muy denso, que resulte accesible, que nos permita obviamente, ¿qué les digo yo? Pues abordar un conocimiento muy amplio, pero de forma concreta, práctica, simple. Y por eso esos niveles básicos son en realidad siete niveles básicos. El primero es quizás el más elemental de todo y es qué son o qué van a ser los signos. Naturalmente dentro de los signos vamos a ver qué son las cualidades, qué son los elementos, aproximación a los cuatro elementos clásicos como el fuego, la tierra, el aire, el agua. En astrología, pues esos cuatro elementos no solamente es propio de antiguos alquimistas o de químicos actuales, no. El fuego es lo que hoy, o los cuatro elementos es lo que llamaríamos los cuatro estados de la materia, ¿no? Cuando nosotros estamos en el colegio nos enseñan que la materia tiene cuatro estados. Bueno, esos cuatro estados de la materia se asocian a esos cuatro elementos. Por ejemplo, el estado líquido se asocia al agua naturalmente y hemos dicho que en nuestro plano o en nuestro planeta abunda el agua, somos 70% de agua en nuestro cuerpo, como nuestro planeta es 70% de agua. Esa es una extraordinaria ley de correspondencia. Hay otro fenómeno extraordinario y es que la inclinación, por ejemplo, de nuestro planeta Tierra o el eje de nuestra Tierra está inclinado, ¿no? Está inclinado a 23 grados. Esa inclinación se debe fundamentalmente a que la atracción gravitacional de la Luna ha hecho, ¿sí?, que la Tierra tenga esa inclinación. Lo que pasa es que la importancia de la Luna en nuestro planeta es que si no existiera, pues la Tierra tendría un movimiento oscilante permanente, o sea, permanentemente habría inclinación de los polos, o sea, eso crearía un caos absoluto. Bueno, de hecho la Luna es como nuestra madre para ilustrarlo de una manera simbólica, pero es la que realmente nos permite mantener el equilibrio de ese eje. Lo que pasa es que esa inclinación es de 23 grados y bueno, digamos que esa inclinación de 23 grados, entre otras cosas, posibilita lo que se llaman las estaciones, de pronto a esas estaciones que vivimos, por ejemplo, en el otoño, en el verano, en el invierno. Bueno, digo vivimos, pues quienes viven en este caso en latitudes norte o sur, ¿no? Quienes vivimos en el Ecuador, pues realmente no tenemos fenómenos tales como las estaciones. Sin embargo, gracias a esa inclinación, pues insisto, se dan las famosísimas estaciones. A uno de hecho le enseñan en geografía que cuando el Sol llega a su máximo de inclinación norte, geográficamente ese punto se llama el trópico de Cáncer, ¿no? Entonces ese trópico de Cáncer es cuando el Sol llega a la parte norte de la Tierra, entonces los países del norte van a estar en pleno verano y los países del sur pues van a estar en invierno. En cambio, cuando el Sol llega a la declinación sur, entonces llega al trópico de Capricornio, que eso se da más o menos el 22 de diciembre. En ese momento, pues los países del sur, nuestros amigos de Argentina, Chile, bueno, Uruguay, Paraguay, en fin, naturalmente tienen el verano y pues los del norte están en invierno. Ahora, ese nombre no es por casualidad, porque no solamente en el momento en el que se da el trópico de Cáncer hay un solsticio, sino que es que el Sol ha llegado a su máximo de declinación norte, que es el 22 de junio, pero es el tiempo en el cual inicia Cáncer. Por eso se llama así, el trópico de Cáncer. Y el 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno para los países del norte, pues el Sol llega a su mínimo de declinación y es el inicio no solamente de ese solsticio, sino también de Capricornio, por eso es el trópico de Capricornio. Bueno, esas analogías nosotros las vemos en la Tierra, lo que pasa es que esa misma inclinación de 23 grados, ¿qué genera? Por ejemplo, nuestro corazón no es que esté ubicado en la izquierda, no, está ligeramente inclinado hacia la izquierda, ¿no? Y esa ligera inclinación hacia la izquierda es una analogía extraordinaria que tenemos con nuestro planeta Tierra, que es finalmente el planeta que nosotros habitamos. Entonces, pues digamos, los elementos que a nosotros nos enseñan,
esos elementos que nosotros aprendemos, pues son cuatro estadios de la materia. El líquido, que es el estado acuático de la materia, el estado líquido. El aire, que se asocia al estado gaseoso de la materia. La tierra, que se corresponde al estado sólido de la materia. Y el fuego, que sería el estado del plasma o el estado radiante, ¿no? Entonces esos cuatro estadios de la materia los antiguos lo supieron compendiar muy bien, cuando definían que no solamente estaban en la naturaleza, sino también lo encontraban a través de los signos. Por eso en astrología se distinguen fácilmente signos de fuego, de tierra, de aire y de agua. Y esa es una clasificación muy interesante. Naturalmente, pues ya veremos qué significa tener el fuego, qué significa tener la tierra, qué significa tener el aire y qué significa tener el agua, porque también en ello hay definiciones. Las personas de fuego asumen unos comportamientos, las de tierra otros, los de aire agua. Bueno, todos tienen absolutamente comportamientos. El primer nivel naturalmente es abordaje de lo que son alimentos. Otro asunto muy interesante que son las cruces, que son unas características dentro de los signos zodiacales. Hay en astrología signos cardinales, bueno, hay motivaciones, hay abordaje de signos. Bueno, básicamente el primer nivel es el abordaje del ABC. O sea, para uno saber astrología, va a aproximarse a conocimientos poderosos, sencillos, fáciles, pero que son útiles y que los vamos a constatar desde la primera clase. Entonces el primer nivel es eso, aproximación de elementos, de cualidades, de motivaciones y de signos. En el segundo nivel, pues la idea es abordar planetas en profundidad, toda la dinámica de planetas, qué son los planetas, cómo influyen. Dentro de ese segundo nivel también se habla de un fenómeno extraordinario que son las casas, que es la que nos permite a nosotros ir validando acontecimientos reales de los seres humanos, o sea, áreas e influencia de sucesos, ¿sí? Acontecimientos de la salud, del trabajo, de la pareja, o sea, el diseño que tenemos allí. El tercer nivel es casi que una mezcla de planetas, casas y signos. Ya en el cuarto veremos algo que en astrología son los aspectos, interpretación de aspectos, que es lo que nos determina un poco la característica de los sucesos. Eso le destinaremos cuarto y quinto nivel, y el sexto y séptimo nivel realmente pues corresponde o tiene que ver, digamos, con la predicción astrológica. Entonces, son en realidad 7 niveles en los cuales pues realmente se aprende con celeridad, pero con exactitud, ¿no? Porque uno no puede tomar, de hecho, un curso a la ligera sabiendo que es el aprendizaje de algo muy grande y hacerlo tan superficial, pero tampoco tan extenso. Por eso es un curso diseñado para que sea práctico, efectivo y certero. Esa metodología que yo hago virtualmente, pues ya la he desarrollado a través de 17 años con mis grupos presenciales. En cuanto a los costos o la manera de, pues ya creo que a todos les llegó información, naturalmente pues ya en un instante pues mencionaremos un poco el valor de cada nivel, las maneras de pago. También pues el curso que la idea es que iniciemos el día 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, eh, tendrá un horario. Ese horario se corresponde a hora Colombia, vale la pena aclararlo. Es claro que pues este curso, por ser un curso virtual, lo va a tomar gente de diferentes latitudes, entonces seguramente pues hay personas interesadas de Australia, de Nueva Zelanda, de Argentina, de España, entonces por supuesto pues el uso horario puede variar, pero pues la hora Colombia es 9 de la mañana como inicio. Cada clase, bueno, el horario real es de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana, hora Colombia. Vale la pena aclarar que el curso será todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados, desde el 23 de septiembre. Ese curso inicia el día 23 de septiembre y dura 6 sábados, ¿de acuerdo? Es decir, que iríamos desde el sábado 23 hasta el sábado 28 de octubre, que se correspondería al primer nivel, digamos, de astrología profesional. Entonces el primer nivel iría concretamente del sábado 23 hasta el día sábado 28 de octubre en el horario de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana hora Colombia. Obviamente pues si alguien lo va a tomar en tiempo real debe ajustar este uso horario a su respectivo país. Por supuesto, y para quienes no puedan asistir en tiempo real, pues la herramienta virtual es extraordinaria, ¿no? Hay muchas veces que uno no puede asistir a una clase y lo lamenta muchísimo. Bueno, la gran ventaja del curso va a ser justamente esa, que si no se puede asistir en tiempo real,
el curso se podrá acceder posteriormente a la grabación. Esa grabación será subida 1 o 2 días después de la clase en tiempo real. Una vez esa clase esté subida, pues cada uno de los participantes puede recibir un código de acceso. Ese código de acceso les va a permitir escuchar, reescuchar y volver a escuchar la clase cuantas veces quiera. La gran ventaja de eso es que uno, pues, básicamente, y nuestro cerebro a veces capta con atención una buena parte de lo que nos dicen, pero posteriormente tendemos a olvidarlo. Entonces, la gran ventaja con la herramienta virtual, que muchas veces no se obtiene con los espacios, digamos, presenciales, es esa, que al menos, pues, uno logra escucharla, reescucharla, y mediante ese escuchar y reescuchar, naturalmente, pues logra afianzar, digamos, conceptos. Bueno, lo tercero y lo que habitualmente me suelen preguntar, quizás adelantándome a las posibles preguntas que me pueden formular, es ¿qué pasa con las preguntas? Bueno, obviamente quien asista a la clase pues tiene la opción de en tiempo real formular esas preguntas. Entonces, siempre al final de cada clase, digamos, se hace una retroalimentación para saber si lo que se ha expuesto ha generado claridad. Seguiremos usando esta herramienta virtual que, como ustedes se dan cuenta, pues es extraordinaria. Nos da facilidad en el manejo, es muy amigable, a menos pues de que, es decir, no vamos a tener interrupciones en cuanto a generalmente problemas de conexión, ¿sí? Como ocurre a lo mejor con otras herramientas. Entonces esta herramienta virtual es simple, sencilla, es práctica. No es difícil, aunque pues a veces si hay dudas, pues obviamente también se pueden aclarar. Entonces se hacen en tiempo real las preguntas al final de cada clase. También estas preguntas se pueden hacer a lo largo de la semana y hay una tutoría especial en donde de pronto las preguntas que vayan surgiendo se van respondiendo. Si quienes, por ejemplo, toman la clase no lo pueden hacer en tiempo real, entonces me hacen llegar adicional a eso las posibles preguntas que puedan tener. Adicional a eso, el curso cuenta con material de apoyo. Ese material de apoyo siempre se va a entregar vía correo electrónico, es decir, pues que una vez la clase se dé, se imparte, digamos, un material de apoyo, el que se necesita. De ser el caso, también se recomienda bibliografía para efectos, digamos, de consultar fuentes. Entonces, digamos, siempre la posibilidad, digamos, de tener material de apoyo es importante, ¿no? Es importante, pero pues en términos de tiempo, de costo, pues este material suele ser enviado a través de los correos electrónicos. También habitualmente se pregunta en cuanto a si se requiere alguna clase de conocimiento específico. Pues la verdad no. Finalmente lo que les decía yo al comienzo, o sea, para estudiar astrología se requiere primero la motivación, el interés y usar el sentido común, ¿no? Entonces ese sentido común a mí se me parece súper importante porque pues estamos hablando de un conocimiento que procede de la lógica, o sea que lo podemos leer, lo podemos interpretar y bueno. Entonces, pues bueno, mis estimados amigos, esto ha sido parte de lo que he querido transmitir en esta clase inicial. Ya estamos llegando, por supuesto, al final de esta charla introductoria. Y bueno, esperemos las posibles preguntas. Ustedes allí en su respectiva pantalla y quienes en ese momento están conectados, pues pueden formular las posibles preguntas. Y bueno, aquí ya estoy recibiendo una. Me pregunta alguien del auditorio, me pregunta que si el material de apoyo se entrega previo a la clase o posterior a la clase. Bueno, el material de apoyo siempre se va a entregar posterior a la clase, ¿no? Entonces, digamos, pues hoy abordamos un determinado tema, la idea es que posterior a la clase se envíe. Entonces, básicamente se haría posterior a la clase. ¿Listo? Bueno, no sé si por aquí exista alguna otra pregunta. Si alguien lo quiere hacer, obviamente lo puede hacer mediante el chat. Si de hecho alguien quiere, pues me dice y le abro micrófono, ¿no? Es decir, me escribe y si quiere de pronto comentar algo o hacer alguna observación, también yo le puedo habilitar, me cuenta acá por el chat, yo aquí observo pues básicamente quienes hoy nos acompañan y bueno, me van comentando. Bueno, aquí me preguntan en concreto lo de los precios. Bueno, lo de los precios es el curso como tal, en su primer nivel, aquí hago la aclaración, el curso en primer nivel tiene un valor equivalente o un valor de 500.000 pesos, moneda colombiana, o lo que puede ser equivalente en dólares
aproximadamente a 180. Digo aproximadamente, pues porque ustedes lo saben, la variación del dólar y toda la cosa. Entonces, pues básicamente ese es el valor. Es un valor que se puede consignar a una cuenta de ahorros aquí en Colombia para quienes lo puedan acceder, o si no, para aquellos que están por fuera del país, pues lo pueden hacer mediante giro. Básicamente es como la modalidad. Hay alguien que también me pregunta que si mediante PayPal o mediante una de estas. La verdad es que PayPal, y lo digo pues con honestidad, para Colombia es muy complejo, un poquito más complejo. Entonces, en términos de facilidad, pues la opción de PayPal no está. Sin embargo, pues hay mecanismos que también pueden ser válidos. Mucha gente lo hace mediante transferencias de cuentas internacionales a cuentas locales. Otros lo hacen, y quizás la recomendación en este caso es hacerlo pues también mediante giro, a través de los diferentes servidores que se hace para efectos. Entonces, eso en cuanto al costo. Ese costo naturalmente, pues una vez se valide eh, el depósito, la transferencia, pues naturalmente se le asigna a cada participante pues ya unos códigos de acceso específicos, tanto si lo van a tomar en tiempo real como en tiempo no real. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al valor. El valor, por lo tanto, es de $180 o 500.000 por nivel, ¿no es cierto? En este caso, pues hablamos de 7 niveles. También me dicen que, bueno, a ver qué otra preguntita vemos por acá. Bueno, en cuanto ya a la información, en cuanto a la cuenta, el número de la cuenta y eso, pues yo a lo largo de, digamos, de la difusión de este curso he dejado unos correos electrónicos, o un correo concretamente, un email en donde pues naturalmente podría yo recibir la información o el interés de parte de ustedes, o sea, su nombre, la ciudad de donde están interesados en tomar. Digamos que este curso pues es, como se dice, muy amplio. Hay personas muy interesadas de otras ciudades, hay personas interesadas de otros países, pues bueno, naturalmente pues sus nombres, el comprobante pues de envío, consignación y todo esto. Entonces eso sí, toda esa información previa pues naturalmente mediante el correo electrónico, en un instante ya se los comparto aquí vía chat. A través de este correo se puede les doy ya en concreto el número de la cuenta y los datos que tienen que tener en cuenta pues para el tema del envío del dinero. Bueno, por acá recibo un chat de Magda. Saludos, un gusto saludarte. Mi estimada Magda. Magda me pregunta por acá que si el curso incluye algún tipo de certificación. La respuesta es sí. Eh, La certificación realmente es una certificación que constata, que valida que el curso se ha tomado. Lo que ocurre es que esa certificación sí o sí se da al final de los 7 niveles, ¿no? O sea, no se certifica por nivel, sino básicamente se hace una certificación al final de los 7 niveles. Y bueno, yo en lo personal, pues esto de la certificación lo hago más por ese reconocimiento mismo del estudio, ¿no? Y como tal, pues sí se certifica. Entonces, para Magda, me preguntan por acá, creo que esta es una pregunta técnica. Se dice en qué nivel se habla de la configuración de la carta, orbes, grados y demás. Bueno, yo supongo que lo que tú me estás preguntando se refiere a temas ya puntuales de aspectos, ¿no? O sea que cuando uno habla en una carta de aspectos astrológicos se refiere a configuración en la cual un planeta con otro tienen un ángulo. Ese ángulo habitualmente maneja unos orbes, ¿no es cierto? En astrología, pues el tema de los orbes se usa tanto para la determinación de aspectos, como también ya en la parte predictiva, en los tránsitos, también se manejan unos orbes, o en las progresiones, o bueno, los diferentes métodos de predicción. Entonces, si son orbes de aspectos en el cuarto y quinto nivel, si son orbes de predicción en el sexto y séptimo. Veo que pues ya tienes abordaje de astrología, entonces ya sería más o menos en ese tiempo en que se abordan. Entonces, bueno, a quien me escribe que está muy interesado, que si me escribe me llama, cualquiera de los dos medios. También hay un teléfono móvil al cual se pueden comunicar conmigo. Ese teléfono pues está ahí descrito en las diferentes páginas de divulgación, a pesar de que aquí al final de la charla pues yo nuevamente reiteraré el correo al cual ustedes me pueden hacer llegar las posibles preguntas o dudas, como el teléfono móvil. Bueno, tengo otra preguntita por acá.
el tema de los tránsitos y la forma de interpretarlos visto en este curso, bueno, básicamente el tema de los tránsitos ya es un tema muy concreto, muy puntual, ¿no? Hay metodologías, hay esquemas, hay formas. Bueno, te digo, los tránsitos como medio de predicción es una de las tantas metodologías que se usan para predecir y como tal también tiene una manera, una forma. Esa forma tiene unos controles, unas leyes. Cuando digo esto no se asusten, simplemente son metodologías. Lo que pasa es que cualquier estudio tiene que tener metodología. Para entenderlos, estas metodologías generalmente son apropiadas de hechos que resultan efectivos. Naturalmente la astrología se ha ido depurando. Cuando digo depurando es que tanto con los orbes, con las metodologías hay muchas cosas que a veces resultan especulativas. Digo, entonces se asumen conceptos, se especula mucho y bueno, realmente los métodos son métodos que resultan ser efectivos, constatables, verificables y que pues naturalmente sean accesibles a cualquier persona. Entonces en ese orden de ideas, pues digamos, ya hay, digamos, lo que me estás preguntando, porque aquí me preguntan de los tránsitos, la corrección de hora, la revolución solar. Es decir, la astrología como tal tiene una cantidad de cosas. Todo eso que tú me preguntas, naturalmente ya son cursos específicos que naturalmente y con el tiempo también es la idea abordar. Seguramente en los 7 niveles no vamos a ver absolutamente todos los métodos de predicción porque son muchos, pero sí los más específicos y certeros. Ya después vendrán otros cursos, porque esa es también una pregunta que aquí me hacen. Si después de los 7 niveles básicos hay otros, sí, la respuesta es sí, solo que esos ya son cursos específicos especializados, por ejemplo. Hay un curso especializado en pareja, que es la carta de la sinastría. La carta de sinastría es la que le permite a uno evaluar su compatibilidad o no con una persona específica. Puede ser la pareja, los hijos, el jefe, en fin. Ese, por ejemplo, es uno de los cursos especializados. Uno de los que a mí particularmente me encanta mucho es el curso de astromedicina. Ese curso de astromedicina naturalmente toma la astrología bajo enfoque médico, pero bajo leyes Hammer, que son leyes en las cuales de pronto correlaciono específicamente la influencia psicológica con la patología. Entonces ahí se observa o se constata principios astrológicos en cuanto a tendencias o predisposiciones de salud, bajo tendencias o predisposiciones psicológicas, mediante observación real de tendencias físicas y biológicas. Por ejemplo, ese es uno de los cursos y muchos de los que ya me conocen pues han logrado hacer abordaje de astrología médica. También hay otro muy interesante que pues de pronto el que me estás preguntando allí, que es el de Revolución Solar, que esa es la carta anual del año, o están cursos especializados de astrología electiva, o bueno, pero esos son en realidad unos 5 o 6 cursos después puntuales especializados. De hecho, aquí surge otra pregunta. Me dicen que si en los 7 niveles básicos una persona puede ya hacer interpretación y lectura integral de la carta, la pregunta es sí. La pregunta es sí en cuanto a que ya tienes la opción de no solo tener un diagnóstico efectivo, interpretar áreas de la vida, asumir predicción mediante 2 métodos que son muy importantes. Y la respuesta es sí, en los 7 niveles se tiene pues ya ese conocimiento integral. Les aclaro, posteriormente hay otros especializados, esos que les acabé de mencionar, pero pues ya son, naturalmente para llegar a esos niveles especializados pues hay que tener la base, ¿no? Hay que tener la fuente. Bueno, ¿qué otra pregunta tengo por acá? A ver, reviso. Bueno, creo que por lo visto, creo que las preguntas que generaban más expectativas son estas. Bueno, aquí me preguntan, en estos 7 niveles iremos mirando a nuestra propia carta. Bueno, realmente eso es muy interesante y muy buena esa pregunta debido a que generalmente dentro de los cursos, pues cuando hablamos de ejemplos prácticos, pues se busca que sea con gente real, ¿no? Es decir, que habitualmente los ejemplos es de personas que participan en el curso. Aclaro, personas que voluntariamente quieran a través de su ejemplo hacerlo. En eso se respeta porque hay gente que dice, no, a mí no, pues no quiero que se aborde mi carta. Aunque en general y pues por la experiencia que yo manejo en mis cursos, casi que el 90% de las personas trabaja con su propia carta. O sea que pues en últimas uno aprende más con uno, porque si uno pone ejemplos de un tercero, pues sí, son ejemplos, pero pues uno no los puede verificar y uno verifica es con uno o con sus allegados o al inicio de cuando estudia astrología, pues
básicamente lo hace con, con uno mismo fundamentalmente, porque con uno es que uno realmente puede constatar, o con sus más cercanos, ¿no? Entonces el curso es práctico en cuanto a eso, que es verificable, que se valida con la observación y con la observación de cada uno, ¿no? Con la práctica de cada uno, ¿listo? Entonces, eso a propósito de cómo se desarrolla un poquito la dinámica. Siempre, pues para cada clase a veces se asigna un ejemplo. Si por decir algo no todas las personas alcanzan a ser abordadas, pues se da como un orden, ¿no? Entonces también eso se va seleccionando de acuerdo al orden del interés y a quien de alguna manera quiera someter un ejercicio y eso se hace con una retroalimentación naturalmente. O sea, si alguien pone su ejemplo, quiere constatar algo, pues nos retroalimenta, dice sí, eso aplica, no aplica, eso sí se ha vivido en esta y en esta manera. Anteriormente aquí veo alumnos míos que han tomado cursos conmigo y pues ya saben efectivamente que mis cursos son prácticos y constatables porque son precisamente ustedes mismos quienes permiten validar eso, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Nuevamente reiterar que pues para mí ha sido un agrado, un placer nuevamente conectarme en estos espacios virtuales. Debo decir que en astrología virtual fui pionero con nuestro amigo Jairo Fonseca ya hace unos aproximadamente 9 años. Desde el 2008 se impartieron unos cursos virtuales los cuales se desarrollaron hasta más o menos el 2014 o 15. Hoy nuevamente pues lo hago yo a través de este espacio virtual. Muchos de esos cursos o talleres que anteriormente se dieron ya están o tienen una divulgación en la web. Debo decir adicional que pues finalmente los conocimientos son los conocimientos, pero pues hay gente que a veces me pregunta, y esa es una de las preguntas que justamente me hacen en este momento, que pues si el curso del primer nivel de hace unos años es el mismo que ahora, o sea, el concepto, ¿qué te digo yo? Técnico, las bases son las mismas. Lo que pasa es que cada curso siempre trae cosas nuevas, experiencias nuevas, aprendizajes nuevos, vivencias nuevas, ¿no? Eso no nunca habla de que un curso sea exactamente igual al otro. Naturalmente, pues al ser una metodología y al tener unas leyes, la estructura es la misma, sin embargo, la dinámica y a veces las situaciones que se aprenden son muy diferentes, ¿no? Aquí me dice Ángela María que ella fue beneficiada de uno de sus cursos y que, bueno, igualmente un abrazo para ti. Es bueno ver y reencontrarnos por aquí con muchos otros, a lo mejor pues aún no. Finalmente, y quería ya destinar la parte final de esta charla un poquito a hacer lo que habitualmente muchos hacen al inicio, solo que yo lo dejo para el final y es un poco hacer una presentación formal, quién soy. Entonces, pues bueno, ya muchos me conocen, para quienes aún no me conocen o tienen un poco de claridad. Bueno, mi nombre es Diego Ustaris, como les digo, pues me dedico a la enseñanza de la astrología hace 17 años, sin embargo llevo en astrología 23 años. Fui formado en diversas escuelas de astrología y bueno, mi motivación desde lo astrológico surge como una necesidad de hallar respuestas. En ese hallar respuestas, pues bueno, he abordado diferentes fuentes del conocimiento y hoy entiendo que la astrología, pues más que un enfoque cerrado, es la posibilidad de tener una visión muy amplia de la vida. Entonces, pues bueno, de profesión soy periodista, comunicador social, eh, de vocación astrólogo y bueno, creo que esas dos fuentes hoy de alguna manera cohabitan porque finalmente pues el uso o el manejo de los medios siempre para mí ha sido una fascinación o la posibilidad de poder difundir estas ideas, de enseñar, de comunicar, a pesar de que no me precio mucho de ser tan paciente para escribir, pero bueno, eh, es quizás alguna de las recomendaciones que siempre han insistido algunos en cuanto a la posibilidad de escribir blogs y comentarios o libros, pues bueno, eso es un tema que está pendiente. Sin embargo, digamos, las difusiones siempre han sido, como se dice, verbalmente o a través del lenguaje oral, a través de grupos o a través de los medios virtuales, en fin. Sin embargo, pues bueno, esa es mi experiencia y es lo que de alguna manera hoy pues quería compartir con ustedes en esta charla introductoria, esperando naturalmente que las posibles dudas, inquietudes hayan resultado o estén resueltas. Para quienes efectivamente nos acompañarán en el inicio del curso, pues bueno, solo me resta decirles que qué bueno vernos, escucharnos
el día sábado 23 de agosto a las 9 de la mañana hora Colombia. A quienes por algún motivo y de pronto no nos puedan acompañar en tiempo real, pues también espero que sus conocimientos, sus observaciones, lo que vayan aprendiendo, lo puedan hacer y naturalmente lo podamos compartir. Básica y fundamentalmente el curso pues es eso, ese mapa de autoconocimiento que seguramente pues nos empoderará y nos hará realmente un poco más conscientes en nuestra vida, de forma tal que pues de esta manera llegamos al final de esta charla introductoria. Un abrazo para todos, un gusto verlos, escucharlos, algunos a la distancia, otros quizás más cerca. Y bueno, será hasta nuestra próxima sesión el día sábado 23 de agosto. Hasta pronto.